Muy buenas, amigos. Pues continuando con el tema de la responsabilidad civil contractual, cuasi contractual, de la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual. Estos son temas que han traído mucha confusión hacia los abogados y también a los que no son abogados, pero que tienen que estar como los administradores de empresas, gerentes, etcétera, etcétera. Pues tienen que conocer parte de estos temas, porque tanto las empresas como las personas jurídicas pues deben indiscutiblemente que estar más o menos al tanto de estas cosas para pues conocer, ¿verdad? Cuando van a iniciar una acción de esta índole y saber qué camino tomar, porque si usted toma, por ejemplo, una acción y ejerce esa acción en responsabilidad civil no es responsabilidad civil contractual, sino que es responsabilidad civil delictual, pues por lo tanto el tribunal, ¿verdad?, el juez va a fallar contrario. Tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Y sabemos que hay un cordón umbilical entre la víctima y el victimario. Entonces, ese cordón umbilical debemos tenerlo muy claro para nosotros, entonces, ejercer el tipo de acción necesario a los fines de lograr tener éxito en nuestras acciones. Como dijimos, pues tenemos responsabilidad civil contractual. Esta la contempla el Código Civil de la República Dominicana en el artículo 1146 y siguiente. Y también nos habla de los contratos o cuasi contratos, de los cuasi contratos están contemplados en el 1371 y siguiente. Y la responsabilidad civil delictual está en el 1382 y siguiente del Código Civil. Debemos conocer precisamente qué tipo de acción es que vamos a ejercer y qué fue lo que produjo, ¿verdad? Y qué es lo que une a la víctima y al victimario. Hay cuestiones en las cuales usted cree que es una responsabilidad civil delictual o cuasi delictual, sin embargo, es una responsabilidad contractual. Eso sucede mucho, por ejemplo, en los asuntos de los médicos, dependiendo quién haya hecho el contrato, porque si el hospital es el que hizo el contrato con el paciente o con los familiares del paciente, pues por lo tanto la responsabilidad es contractual. Hay una violación contractual, a pesar de que pudiera decirse que el médico pues tuvo negligencia o imprudencia en la operación o en lo que iba a realizar ese médico. Se puede hablar también cuando usted se monta en un carro público, por ejemplo. Hay una responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque usted está pagando un contrato de transporte. Claro está, si sufre, por ejemplo, asuntos físicos,
existe la probabilidad también de que exista pues una responsabilidad cuasi delictual, porque estamos hablando de que la ley, la anterior ley 241, que era la de tránsito, estamos hablando de que son delitos, ¿verdad? Delitos. Entonces, hay que saber muy bien ese punto. ¿Cuál sería la acción para ejercer una acción, ¿verdad?, en daños y perjuicios? ¿Qué vincula a la víctima con el victimario? Es lo primero que tenemos que saber, porque de lo contrario, si no conocemos ese vínculo, estaríamos entonces incurriendo en una situación que no define, ¿verdad?, esos daños y perjuicios como debería ser. Entonces, fíjense bien, dice aquí la responsabilidad civil contractual, el artículo 1146. Las indemnizaciones de daños y perjuicios no proceden sino en el caso en que constituya una mora al deudor por no cumplir su obligación, excepto, sin embargo, el caso en que el objeto que aquel se había obligado a dar o hacer debía ser dado o hecho en determinado tiempo que ha dejado pasar. Entonces, a partir de esto, estamos hablando de la existencia de un contrato. Y como hay en la existencia de un contrato, entonces debe ser por una violación contractual y no precisamente por una responsabilidad penal. Entonces tenemos que clasificar muy bien para describir este asunto. Dice la propia jurisprudencia, en el caso de responsabilidad civil contractual, que es la que estamos tocando, pero debemos aclarar bien, ¿verdad?, que hay linderos entre una cosa y la otra. Veamos lo que dice la jurisprudencia en casación civil del 14 de marzo del año 2001, volumen judicial 1084, páginas 80 y 85. Toca el tema de la responsabilidad civil contractual. Se incurre en responsabilidad civil contractual cuando no se cumple con el compromiso asumido en el contrato, siendo sus elementos constitutivos a la necesidad de un contrato válido entre el autor del daño y la víctima. Ustedes ven la necesidad de un contrato, oigan bien, y ese contrato debe ser válido, debe ser válido entre el autor del daño y la víctima. B, la necesidad de un daño o perjuicio resultante del incumplimiento del contrato. La necesidad de un daño o perjuicio resultante del incumplimiento del contrato. Contrato válido. Y la necesidad de un daño o perjuicio resultante del incumplimiento del contrato. Por ejemplo, usted va a comprar
un apartamento y usted paga una suma X y se comprometen a entregarle en un tiempo determinado y usted ha incurrido en esos gastos y también ha tomado un préstamo en banco o cualquier otra circunstancia que le permita hacer ese contrato con esa compañía inmobiliaria, y esa compañía inmobiliaria pues no le entrega su inmueble en el tiempo acordado, ahí hay entonces una violación contractual. Es decir, que se verifica una violación contractual. Es decir, primero es un contrato válido. Segundo, hay un daño y perjuicio, ¿verdad? No ha cumplido con lo pactado. El deudor no ha cumplido con el acreedor en este caso. Entonces, ahí se configuran los elementos constitutivos de la violación contractual. También puede suceder, como dije, con una empresa que es un hospital, donde un paciente fue a hacerse una operación. Entonces, esa empresa no cumple con las obligaciones de diligencia, ¿verdad? Y de prudencia, ¿verdad? Con relación a ese paciente, y el paciente, pues, fallece, o el paciente le causa un trauma a este paciente. Ahí hay una violación también contractual, siempre y cuando que él haya firmado un contrato con el hospital, porque si fue el médico particular que realizó la operación, pues entonces ahí ya cae dentro de otro tipo de responsabilidad, que sería una responsabilidad delictual o cuasi delictual. Pero recuerden ustedes, los médicos actúan de buena fe y siempre quieren que sus pacientes salvar a su paciente. Entonces, pero no obstante esto, el paciente pues ha fallecido. Hay que hacer una experticia para ver si el médico tuvo la culpa, ¿verdad? En esta turbación, yo diría, en esta negligencia médica o imprudencia médica. Entonces habría que verificar precisamente esa negligencia médica para saber si real y efectivamente entonces pues este médico incurrió en daños y perjuicios contra su paciente. Pues señores, hasta aquí los juristas y el pueblo en el canal de International del Soco Children. Estaremos con ustedes con este tema en otros videos que seguiremos grabando. Nuestro saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Hasta luego, si Dios quiere.